¿Alguna vez te has sentido perdido en busca de respuestas y dudas que te atormentan? ¿Sientes que las dificultades de la vida han oscurecido tu camino y no sabes qué hacer? ¿Te has preguntado alguna vez si Dios está tratando de hablarte, pero no sabes cómo escuchar su voz? Y si te dijera que Dios ya está hablándote, que Él no se ha quedado en silencio, sino que, en realidad, está esperando que tú aprendas a escuchar su voz. Esa voz que puede transformar tu vida, que te dará paz, dirección y fuerza para seguir adelante. Pero, ¿cómo podemos reconocerla en medio de las turbulencias del día a día? ¿Cómo sabemos si realmente es Él quien nos habla? ¿O si simplemente son nuestros propios pensamientos o deseos? En los próximos minutos te llevaré a un lugar profundo en tu caminar espiritual. Vamos a descubrir cómo escuchar la voz de Dios, un poder oculto que pocos logran captar, pero que puede transformar radicalmente tu vida y tus decisiones. Este video no es solo una enseñanza, es una invitación a un viaje de fe y a un despertar espiritual. A lo largo de este estudio, vamos a aprender a escuchar su voz, a discernirla y, lo más importante, a vivir conforme a lo que Él nos diga, porque es un hecho. Dios está hablando, y hoy tienes la oportunidad de aprender cómo oírle claramente. Imagina por un momento que te estás perdiendo lo más grande que Dios tiene para ti, porque no sabes cómo escuchar su susurro en medio del ruido del mundo. Pero no te preocupes, no estás solo en esto. Hoy aprenderás lo que muchos no saben, el poder y la importancia de oír la voz de Dios. Ahora bien, si has llegado hasta aquí y este mensaje resuena en tu corazón, quiero pedirte que tomes un pequeño pero poderoso paso. Comenta abajo, estoy listo para escuchar a Dios. Al hacerlo, estás afirmando tu compromiso con esta enseñanza y, lo más importante, te estás preparando para recibir la dirección divina. Y si sientes que este mensaje puede llegar a alguien más, da un me gusta y comparte este video. Al hacerlo, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios y a llevar esperanza a más personas que necesitan escuchar que Dios está esperando hablarles. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí. El solo hecho de que te hayas detenido a escuchar este mensaje significa que tu corazón está abierto, y eso es lo más importante. Gracias por formar parte de esta comunidad de fe. Te prometo que lo que aprenderás hoy puede cambiar tu vida, y la enseñanza que está por venir podría ser la clave para desbloquear una bendición muy especial en tu vida. Pero para recibirla, tendrás que quedarte hasta el final. Así que, si estás listo para descubrir cómo escuchar la voz de Dios, comenta paz en Cristo y comencemos este estudio juntos. 1. Dios habla a través de su palabra. Cuando buscamos la voz de Dios, muchas veces pensamos que necesitamos una señal mística, una voz audible o un milagro evidente. Sin embargo, la primera y más clara forma en la que Dios nos habla es a través de su palabra escrita, la Biblia. Es a través de las Escrituras que Él nos revela su voluntad, nos guía y nos da las respuestas que necesitamos para nuestras vidas. La palabra de Dios como voz viva. En Hebreos 4:12 se nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es mucho más que un conjunto de historias y enseñanzas. Es una voz viva que tiene el poder de cambiar nuestros corazones, nuestra mente y nuestras circunstancias. La Biblia no es solo un libro de reglas o un manual de historia antigua, es una herramienta divina que contiene el poder de transformar nuestras vidas en el presente. Cada pasaje, cada versículo, tiene un propósito para ti hoy, en tu caminar diario. Dios habla a través de la lectura bíblica.
¿Alguna vez has abierto tu Biblia y, de repente, un versículo parece haber sido escrito específicamente para ti? Quizás has pasado por un momento de dificultad y al leer un pasaje, sientes que las palabras de la Escritura te hablan directamente al corazón. Esto no es casualidad, es Dios hablando a través de su palabra. Él tiene una manera única de revelarse a nosotros a través de las Escrituras. Y la clave para escuchar su voz comienza con abrir la Biblia y permitir que las palabras entren en nuestro ser. Cuando te acercas a la Biblia, no solo estás leyendo un texto antiguo, estás entrando en comunión directa con Dios. Es su manera de revelarse, de hablarte con amor y sabiduría. Cada vez que abres la Biblia, tienes acceso a un diálogo íntimo con el Creador. Él quiere hablarte, guiarte y a través de su palabra moldearte a la imagen de su Hijo. La importancia de la meditación en la palabra. Es importante que no solo leas la Biblia, sino que medites en ella. En el Salmo 1:2 se nos habla de la importancia de meditar en la palabra de Dios. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar significa reflexionar profundamente, dejar que cada palabra y cada versículo penetren en tu alma. Cuando lo haces, permites que la voz de Dios te hable en los momentos más íntimos de tu vida. No se trata solo de leer por leer, sino de permitir que la palabra viva de Dios transforme tu ser, aplicando la palabra de Dios en la vida diaria. Una de las maneras más poderosas de escuchar la voz de Dios es cuando tomamos lo que hemos leído en las Escrituras y lo aplicamos a nuestra vida diaria. Cuando vives según la palabra de Dios, Él comienza a hablarte de manera más clara. Por ejemplo, si estás enfrentando un problema en tu vida, puedes buscar versículos que te den dirección y paz. Dios no solo quiere que conozcas su palabra, sino que la pongas en práctica. Reflexión personal. Si estás buscando la voz de Dios y sientes que no la escuchas, te animo a comenzar con un compromiso diario con su palabra. La Biblia es el primer lugar donde Dios te hablará de manera clara y constante. No se trata solo de leer, sino de sumergirse en el mensaje divino y esperar a que el Espíritu Santo te revele la voluntad de Dios para tu vida. Si sientes que esta enseñanza ha tocado tu corazón, comenta abajo: tu voz me guía. Esta es una afirmación de tu deseo de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y no olvides dar un me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas que también necesitan escuchar la voz de Dios. Tu participación es fundamental. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir recibiendo más enseñanzas que te ayudarán a crecer espiritualmente. 2. Dios habla a través del Espíritu Santo. En la vida cristiana, aprender a escuchar la voz de Dios no es solo una cuestión de leer las Escrituras, también involucra una relación profunda con el Espíritu Santo. Dios no se limita a hablarnos solo a través de su palabra escrita, sino que también nos habla directamente a través de su Espíritu. El Espíritu Santo es, en esencia, la voz de Dios en nuestro corazón. El Espíritu Santo, nuestro consolador y guía. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús nos dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí vemos que el Espíritu Santo tiene una misión muy clara: guiarnos, enseñarnos y recordarnos las palabras de Jesús. Es más que solo una presencia invisible, es una voz activa que está trabajando en tu vida para ayudarte a entender lo que Dios quiere de ti. La voz interior del Espíritu Santo. A menudo, el Espíritu Santo habla a través de una voz interior que nos susurra en el corazón, trayendo convicciones sobre lo que está bien o mal. Es una voz que no necesariamente se escucha en voz alta, pero se siente profundamente en el alma. Este susurro del Espíritu puede tomar muchas formas.
Puede ser una sensación de paz que te confirma que estás en el camino correcto, o una incomodidad en tu espíritu que te dice que algo no está bien. ¿Alguna vez has sentido en tu corazón una presión suave, pero firme, que te instaba a tomar una decisión determinada y luego descubriste que era la decisión correcta? Eso es el Espíritu Santo guiándote. Muchas veces la voz del Espíritu Santo es sutil, pero si aprendes a escuchar, comenzarás a discernir esa dirección divina en tu vida. El Espíritu Santo y el discernimiento. En 1 Corintios 2, 10, 12, Pablo nos habla de cómo el Espíritu Santo nos revela lo que está en el corazón de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no solo nos da paz, sino que también nos da discernimiento sobre las cosas espirituales. A veces, al enfrentarnos a decisiones difíciles, podemos sentir confusión o incertidumbre. Pero el Espíritu Santo nos da la capacidad de discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. Él nos ayuda a comprender las Escrituras de manera más profunda, nos guía en oración y nos da la certeza de que estamos siguiendo el camino que Dios ha preparado para nosotros. La importancia de la quietud para escuchar al Espíritu. Para poder escuchar al Espíritu Santo es necesario crear un espacio de quietud y silencio en nuestra vida. Vivimos en un mundo ruidoso, lleno de distracciones, y es fácil perder de vista la voz de Dios en medio de todo. Sin embargo, es en la quietud que el Espíritu Santo puede hablar con claridad. La clave es tomarte el tiempo para estar a solas con Dios, en un lugar tranquilo, sin distracciones, para escuchar lo que Él tiene para decirte. Muchas veces, cuando tomamos este tiempo para orar y escuchar, el Espíritu comienza a hablarnos de maneras inesperadas, trayendo paz, dirección y convicciones claras. El Espíritu Santo y la oración. La oración es otro canal por el cual el Espíritu Santo nos guía. En Romanos 8:26, Pablo nos recuerda que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando oramos, a veces no sabemos qué pedir o cómo hacerlo correctamente. Es aquí donde el Espíritu Santo interviene, orando a través de nosotros y dándonos las palabras que necesitamos. En esos momentos de oración sincera, el Espíritu nos habla, nos dirige y nos revela lo que está en el corazón de Dios. Reflexión personal. Si alguna vez has sentido que tu vida espiritual está estancada o que no sabes cómo escuchar a Dios, te invito a empezar a cultivar tu relación con el Espíritu Santo. Haz de la oración y la meditación un hábito diario y pon tu corazón en un lugar de paz y silencio. En ese espacio, la voz de Dios se hará clara y experimentarás un nuevo nivel de dirección y claridad en tu vida. Si sientes que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón en este momento, comenta: «Habla, Señor». Este es un acto de fe, declarando que estás listo para escuchar la voz de Dios a través del Espíritu. También te animo a dar un me gusta para que más personas puedan experimentar este mensaje de esperanza y dirección. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora para seguir aprendiendo sobre cómo escuchar la voz de Dios y vivir una vida llena del Espíritu. 3. Dios habla a través de circunstancias y señales. A veces nos encontramos buscando una señal clara, un mensaje audible o una revelación sobrenatural. Sin embargo, muchas veces, la manera en la que Dios nos habla está en las circunstancias de nuestra vida diaria. Dios no siempre usa medios sobrenaturales o milagrosos para comunicarse. A menudo, Él se comunica a través de las situaciones que vivimos, guiándonos con sus señales divinas.
La mano de Dios en las circunstancias. En Proverbios 16:9 se nos recuerda que el corazón del hombre planifica su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Aunque nosotros planifiquemos y tratemos de controlar nuestra vida, es Dios quien finalmente dirige nuestros pasos. Las circunstancias que parecen aleatorias o fuera de nuestro control pueden ser en realidad la mano de Dios guiándonos hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. Lo que muchos consideran casualidades o coincidencias pueden ser, de hecho, señales divinas de que estamos siendo guiados por Él. Dios usa las pruebas para hablar. Las dificultades y pruebas en la vida no siempre son algo negativo. En realidad, son una de las formas más poderosas en las que Dios nos habla. En 1 Pedro 1, 6, 7 se nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando pasamos por dificultades, es natural sentir que Dios está distante o que hemos sido olvidados. Pero en realidad, Él usa esos momentos de prueba para hablarnos. Las dificultades tienen un propósito divino: purificarnos, enseñarnos y moldearnos. Si aprendes a ver las pruebas como oportunidades para escuchar a Dios, descubrirás que Él está allí, hablándote, enseñándote y fortaleciéndote. Las señales divinas en nuestra vida. Además de las pruebas, Dios utiliza las señales en la vida cotidiana para guiarnos. A veces, una conversación inesperada, una canción que escuchamos o incluso un pasaje que leemos en la Biblia pueden ser señales claras de que Dios está intentando hablarnos. En Mateo 7:7, Jesús nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si pedimos dirección a Dios, Él nos dará señales y nos guiará, a menudo de maneras que no esperamos. Es crucial mantener nuestros ojos abiertos y atentos a las señales que Dios pone frente a nosotros. Él usa la vida cotidiana, los eventos y las personas para hablarnos y guiarnos hacia su voluntad. Dios habla en los momentos de paz. A menudo podemos escuchar la voz de Dios en los momentos de tranquilidad y paz. En medio de las pruebas y las dificultades, buscamos respuestas inmediatas y claras, pero a veces Dios nos habla de manera silenciosa y suave. En 1 Reyes 19, 11, 12, se nos narra cómo Elías, después de pasar por una serie de turbulencias y desafíos, experimentó la voz de Dios en un silencio suave. La lección aquí es clara. Si no creamos espacios de calma y descanso en nuestra vida, podríamos perdernos de las señales que Dios nos da. Es importante que aprendamos a callar nuestras preocupaciones y a escuchar en los momentos de quietud. Reflexión personal. Si te encuentras buscando la voz de Dios y no sabes cómo escucharla, comienza a prestar más atención a las circunstancias de tu vida. Reflexiona sobre las pruebas que estás enfrentando. Tal vez sea Dios hablando a través de ellas. Observa las señales que Él te da a través de tu día a día, las personas que encuentras, las decisiones que debes tomar, las pequeñas cosas que parecen casuales, pero que tienen un propósito más grande. Dios no está en silencio, Él está hablando. Si aprendemos a mirar a través de los ojos de la fe, veremos que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito divino, y en cada evento Él nos está guiando. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar sobre cómo Dios ha estado hablándote a través de las circunstancias, comenta: reconozco sus señales. Deja tu testimonio sobre cómo has visto a Dios guiándote en tu vida. También, da un me gusta para ayudar a que más personas encuentren las señales divinas que necesitan ver en sus vidas. Y si no te has suscrito, suscríbete para seguir creciendo espiritualmente y aprendiendo a escuchar la voz de Dios.
4. Dios habla a través de la paz que supera todo entendimiento. Uno de los modos más profundos en los que Dios nos habla es a través de la paz. No se trata de una paz superficial o temporal, sino de una paz que supera todo entendimiento, una paz que solo Él puede otorgar. Esta paz es un indicador claro de la presencia de Dios y de que estamos en el camino correcto, siguiendo su voluntad. La paz de Dios como señal divina. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no es algo que podamos encontrar en el mundo. El mundo ofrece una paz temporal que depende de las circunstancias externas. El dinero, la salud, las relaciones. Pero la paz que Dios da es una paz interna que sobrepasa toda comprensión humana. Es una paz que te envuelve incluso cuando las circunstancias de tu vida parecen estar fuera de control. La paz como confirmación de la voluntad de Dios. A menudo, cuando estamos enfrentando decisiones difíciles o incertidumbres, buscamos señales claras de la voluntad de Dios. Una de las maneras más seguras de saber si estamos caminando en la dirección correcta es a través de la paz. Cuando tomas una decisión y sientes esa paz profunda en tu corazón, incluso si la situación es incierta, es un signo de que estás alineado con la voluntad de Dios. La paz que Dios nos da actúa como un soldado que guarda nuestro corazón y nuestras mentes, protegiéndonos del miedo, la ansiedad y la duda. Si sientes esa paz en tu vida, especialmente en medio de una situación difícil, es un testimonio de que Dios está contigo y que estás siendo guiado por su Espíritu. La paz en momentos de angustia. Muchas veces, en los momentos de angustia o prueba, es difícil encontrar paz. La ansiedad, el miedo y la incertidumbre nos invaden y podemos sentir que Dios está distante. Sin embargo, en medio de la tormenta, Él puede darnos una paz que no tiene sentido humano. Este tipo de paz se experimenta cuando no podemos ver la solución a nuestros problemas, pero confiamos plenamente en que Dios tiene el control. En Juan 14:27, Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Jesús nos ofrece no es una paz superficial que depende de las circunstancias, sino una paz profunda que nace de la confianza en su presencia y en su poder. Cuando experimentamos esta paz, sabemos que estamos en el centro de su voluntad, y aunque las dificultades continúan, nuestro corazón puede descansar en Él. La paz y la obediencia a Dios. Es importante reconocer que la paz no siempre viene acompañada de circunstancias fáciles. De hecho, a veces, seguir la voluntad de Dios puede llevarnos por caminos difíciles, pero siempre habrá una paz que acompaña esa obediencia. En 2 Corintios 1:20, Pablo nos recuerda que, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando decidimos obedecer a Dios, aunque las circunstancias sean difíciles, esa obediencia traerá consigo una paz inexplicable. Dios no promete que nuestro camino será fácil, pero sí promete que su paz será nuestro refugio en todo momento. Reflexión personal. Si te encuentras en una situación difícil y sientes que la paz de Dios te está envolviendo, tómalo como una señal de que Él está hablándote. La paz es un testimonio claro de la presencia de Dios en tu vida. Si no has experimentado esta paz, te animo a que busques la presencia de Dios a través de la oración y la meditación. La paz de Dios no solo te dará calma, sino que te guiará hacia la respuesta que estás buscando. Si esta paz ha tocado tu vida, o si has experimentado un momento de paz en medio de la tormenta,
Comenta, su paz me guía. Comparte cómo la paz de Dios ha sido una confirmación en tu vida y no olvides dar un me gusta para que este mensaje llegue a más personas que también necesitan experimentar la paz que solo Él puede dar. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir recibiendo más enseñanzas que te ayudarán a escuchar la voz de Dios en tu vida. 5. Dios habla a través de su creación. Dios no solo nos habla a través de la Biblia, el Espíritu Santo o las circunstancias. Él también se comunica con nosotros a través de su creación. La naturaleza, los cielos, las estrellas y los paisajes son testigos silenciosos del poder y la sabiduría de Dios, y a menudo nos hablan de su grandeza, su amor y su plan para nuestras vidas. La creación como testimonio de Dios. En Romanos 1:20 Pablo nos dice, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios ha dejado evidencias de su existencia y de su poder en toda la creación. Desde las montañas más altas hasta los océanos más profundos, cada rincón de la naturaleza muestra su gloria. Cuando miramos el mundo que Él ha creado, vemos un reflejo de su bondad, su orden y su soberanía. La creación no solo existe para nuestra belleza y disfrute, sino que también nos habla de la grandeza del Creador. Dios habla a través de la belleza de la naturaleza. ¿Cuántas veces hemos observado una puesta de sol impresionante, una flor en su máximo esplendor, o la majestuosidad de un paisaje montañoso, y hemos sentido en lo más profundo de nuestro ser que hay algo más grande que nosotros? Esta es la voz de Dios a través de su creación. En Salmo 19:1-2 se nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Cada elemento de la naturaleza es una obra de arte divina, y, si nos detenemos a observarla con atención, nos hablará del carácter de Dios. El cielo estrellado, las olas del mar, los árboles que se mecen con el viento, todo es una declaración del poder, la creatividad y el amor de nuestro Creador. Dios ha puesto su huella en cada parte del mundo natural, y al observarlo, podemos aprender algo de él. La creación nos muestra la presencia de Dios. Hay algo increíblemente especial en cómo la creación refleja la presencia de Dios. El mismo hecho de que la naturaleza funcione con tal armonía y orden es un testimonio del diseño divino. Cuando vemos la complejidad de la vida, desde el ciclo de las estaciones hasta la precisión de los ecosistemas, estamos viendo la mano de un Dios ordenado y sabio. En Isaías 40:26, el profeta nos dice, «Alzad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. El que saca su ejército, lo llama por su nombre, ninguno faltará». Aquí se nos anima a levantar nuestros ojos y observar la creación como un recordatorio de que Dios está presente en todo lo que vemos. A veces, cuando nos sentimos solos o desorientados, podemos salir y ver las estrellas, respirar el aire fresco o caminar por un bosque y sentir la paz y la cercanía de Dios a través de su creación. Dios habla a través de las estaciones de la vida. Así como la naturaleza tiene estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, nuestras vidas también pasan por diferentes estaciones. A veces estamos en una temporada de crecimiento y florescencia, primavera. En otras enfrentamos tiempos de dificultad y caída, otoño. Pero en todas las estaciones, Dios nos habla a través de las lecciones que aprendemos en cada una de ellas. Por ejemplo, en el invierno, cuando todo parece muerto y sombrío, Dios nos enseña la importancia de la paciencia, el descanso y la espera. En la primavera, cuando todo florece, Dios nos habla de su renovación y de la esperanza que siempre sigue a la oscuridad.
Las estaciones de la naturaleza son un reflejo de nuestro caminar espiritual. Reflexión personal. Si alguna vez te has sentido distante de Dios o no has podido escuchar su voz, te animo a que te detengas por un momento y observes la creación a tu alrededor. Ya sea un jardín, el cielo o una caminata por el campo, al conectar con la naturaleza, puedes encontrar consuelo y recordar que Dios está hablando constantemente, no solo a través de palabras, sino a través de las maravillas que nos rodean. La creación es un testimonio continuo del amor y poder de Dios. Si esta reflexión te ha hecho ver a la creación bajo una nueva luz, comenta: la creación habla. Cuéntanos cómo has experimentado a Dios a través de la naturaleza. Y no olvides dar un me gusta para ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir descubriendo cómo Dios se revela en tu vida a través de diferentes medios. No te lo pierdas. 6. Dios habla a través de la comunidad de creyentes. Una de las formas más poderosas en que Dios nos habla es a través de la comunidad de creyentes. En el cuerpo de Cristo, Dios ha dispuesto que cada miembro tenga un papel importante para ayudarnos a crecer espiritualmente y escuchar su voz. A veces buscamos respuestas o dirección en nuestra vida personal, pero lo que necesitamos es la sabiduría colectiva que se encuentra en el cuerpo de Cristo. La comunidad como reflejo de la voluntad de Dios. En 1 Corintios 14, Pablo nos enseña que, así como el cuerpo tiene muchos miembros, la iglesia también tiene muchos miembros, y todos son importantes, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. El cuerpo de Cristo está compuesto por diferentes personas con diferentes dones y experiencias. Dios ha puesto a cada miembro en la iglesia para ayudarnos a guiarnos unos a otros. A través de la comunidad cristiana, Dios nos habla, nos da dirección, nos exhorta y nos anima. Las palabras y oraciones de nuestros hermanos y hermanas en Cristo pueden ser las respuestas que hemos estado buscando. Dios habla a través de la sabiduría colectiva. A veces nos encontramos en momentos de duda o indecisión, buscando la dirección de Dios. Es fácil sentirse perdido o inseguro, pero Dios usa a otros creyentes para hablarte en esos momentos. La sabiduría de los demás, sus oraciones y consejos, pueden ser los medios a través de los cuales Dios te revela su voluntad. Proverbios 15:22 nos recuerda: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. En momentos de dificultad, buscar la sabiduría de otros creyentes puede ser una de las maneras en las que Dios nos responde. Él utiliza a su iglesia, no solo a través de los pastores o líderes espirituales, sino también a través de la sabiduría de aquellos que nos rodean. A veces, un amigo cristiano o incluso un hermano en la fe puede ser el canal a través del cual Dios te habla. La oración en comunidad como medio de revelación. La oración en comunidad también es una poderosa manera en la que Dios se manifiesta. En Mateo 18, 19, 20, Jesús nos asegura: otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración conjunta tiene un poder especial. Cuando nos reunimos con otros creyentes para orar, estamos invitando a la presencia de Dios en un nivel más profundo. A veces, en el contexto de la oración en comunidad, Dios revela cosas que de otra manera no habríamos escuchado. A través de la intercesión de otros, podemos recibir las respuestas que hemos estado esperando o incluso descubrir nuevas perspectivas sobre las situaciones que estamos enfrentando. El cuerpo de Cristo como canal de advertencia y exhortación. A veces,
Dios nos habla a través de la corrección y la exhortación de nuestros hermanos en la fe. En 1 Tesalonicenses 5:11, Pablo nos instruye: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. El cuerpo de Cristo no es solo para la edificación, sino también para la corrección. Dios usa a nuestros hermanos y hermanas en la fe para hablarnos cuando nos estamos desviando del camino. A veces, la voz de Dios viene a través de una palabra de exhortación o advertencia que nos ayuda a volver a la senda correcta. La comunidad cristiana es un espacio en el que podemos ser guiados y corregidos con amor. Reflexión personal. Si te encuentras buscando dirección de Dios y no sabes por dónde empezar, mira a tu alrededor. La comunidad cristiana, tus hermanos y hermanas en Cristo, son un regalo de Dios para tu vida. No estás solo en tu caminar espiritual. Dios ha puesto a otras personas en tu vida para que juntos puedan crecer y escucharse mutuamente. Tal vez la respuesta que estás buscando está en una conversación, en un consejo o en una oración compartida. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha recordado la importancia de la comunidad cristiana, comenta Unidos en Cristo. Comparte con nosotros cómo Dios te ha hablado a través de la iglesia y la comunidad de creyentes. No olvides dar un me gusta para que más personas puedan experimentar el poder de la comunidad cristiana. Y si no te has suscrito, suscríbete para seguir recibiendo más enseñanzas que te ayudarán a crecer espiritualmente y aprender a escuchar la voz de Dios. 7. Dios habla a través de las pruebas de la vida. Uno de los métodos más profundos y transformadores a través de los cuales Dios nos habla es a través de las pruebas y dificultades de la vida. Aunque nadie desea enfrentar momentos de sufrimiento o angustia, es en medio de las pruebas donde a menudo escuchamos más claramente la voz de Dios. Las pruebas no son solo una parte inevitable de la vida, sino que también son un vehículo a través del cual Dios nos moldea, nos purifica y nos acerca más a Él. Las pruebas, como herramienta de Dios para refinarnos. En 1 Pedro 1, 6, 7 se nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas son como un fuego refinador que purifica nuestra fe. Al igual que el oro, que pasa por el fuego para eliminar las impurezas, nuestra fe también pasa por pruebas para purificarse. Dios utiliza las dificultades para refinarnos, para que nuestra confianza en Él crezca y se profundice. Las pruebas no son castigos, sino oportunidades de crecimiento espiritual. Dios habla a través de las dificultades. Durante las pruebas, muchas veces nos sentimos solitarios o confundidos, preguntándonos por qué Dios permite el sufrimiento. Sin embargo, es en estos momentos que Dios puede hablarnos más claramente. Las dificultades nos hacen buscar a Dios de una manera más profunda, y es entonces cuando Él puede enseñarnos lecciones preciosas. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo nos recuerda: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Dios no solo nos habla a través de nuestras propias pruebas, sino que también nos prepara para ser una voz de consuelo para otros. A través de las pruebas, aprendemos a escuchar a Dios y, a su vez, aprendemos a consolar a aquellos que también atraviesan momentos difíciles. Las pruebas, como oportunidad para escuchar la voz de Dios.
Cuando estamos en medio de la tormenta, es fácil dejarnos llevar por el miedo, la ansiedad y la desesperación. Pero en esos momentos de angustia es cuando debemos aprender a escuchar más profundamente la voz de Dios. En 2 Corintios 4:17 se nos anima, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas no son eternas, pero sus resultados sí lo son. Lo que Dios desea hacer a través de las dificultades es darnos una perspectiva eterna, enseñándonos a confiar en Él aún en medio de las dificultades. Cuando nuestras fuerzas son débiles y nuestras circunstancias nos superan, es ahí donde podemos escuchar con mayor claridad la voz de Dios que nos alienta, nos fortalece y nos recuerda que estamos en sus manos. La confianza en Dios a través de las pruebas. A veces, cuando estamos en el punto más bajo, puede parecer que Dios está en silencio, pero no es que Él no esté hablando, es que nos está invitando a confiar. En Job 23:10, Job nos da una lección poderosa. Pero Él sabe por dónde voy, me probará y saldré como oro. Dios no abandona a sus hijos, y aunque a veces no entendemos el propósito de nuestras pruebas, podemos confiar en que Él está trabajando en nosotros, dándonos la oportunidad de reflejar su gloria. Las pruebas nos llevan a descansar en su soberanía y en su amor incondicional, y cuando pasamos por ellas, nuestra fe se fortalece. Reflexión personal. Si estás atravesando una prueba difícil, te animo a que no veas este momento como un abandono de Dios, sino como una oportunidad de acercarte más a Él. En medio de la tormenta, escucha su voz que te susurra paz, esperanza y fuerza. Dios está más cerca de ti en tus momentos de prueba que en cualquier otro momento de tu vida. No tengas miedo de acercarte a Él en tu debilidad, porque es en esos momentos donde Él te hablará con mayor claridad. Si este mensaje te ha tocado, si estás pasando por una prueba y has sentido que Dios te está hablando en medio de ella, comenta a través de la prueba. Él habla. Comparte cómo has escuchado la voz de Dios en tus tiempos difíciles. Y no olvides dar un me gusta para que más personas puedan ser animadas a buscar la voz de Dios en medio de las pruebas. Si no te has suscrito, suscríbete ahora para seguir aprendiendo a escuchar la voz de Dios en todas las circunstancias de la vida. 8. Dios habla a través de los sueños y visiones. Dios ha utilizado los sueños y las visiones como medios poderosos para comunicarse con su pueblo a lo largo de la historia. Desde los tiempos antiguos, la Biblia está llena de ejemplos donde Dios reveló su voluntad a través de sueños, visiones y experiencias sobrenaturales. Hoy en día, aunque estos medios no son tan comunes, Dios aún puede usar nuestros sueños como un canal para hablarnos, guiarnos y mostrarnos su propósito. Dios habla a través de los sueños. En el Antiguo Testamento, encontramos varios ejemplos de cómo Dios utilizó los sueños para revelar su voluntad a sus siervos. Uno de los ejemplos más conocidos es el de José, el hijo de Jacob, quien tuvo sueños proféticos que lo prepararon para un futuro que aún no podía entender. En Génesis 37, 5-7, José soñó con que sus hermanos se postraban ante él, lo que más tarde se cumplió cuando él se convirtió en una figura clave en Egipto. Dios también habló a Faraón a través de sueños, revelando la llegada de una gran hambruna que él usó para preparar a José para salvar a Egipto y a su propia familia. Este ejemplo nos muestra que los sueños no solo son imágenes aleatorias, sino que pueden ser mensajes directos de Dios. Dios usó los sueños para revelar cosas ocultas, para dar instrucciones claras y para guiar a sus siervos en momentos cruciales de la historia. Dios habla a través de visiones. En el Nuevo Testamento encontramos el ejemplo de Pedro en Hechos 10, 9-16, cuando tuvo una visión de un lienzo con animales impuros que representaba la apertura del Evangelio a los gentiles.
Dios usó esa visión para cambiar la perspectiva de Pedro y abrir su corazón a una nueva comprensión de su misión en el mundo. De la misma manera, Dios puede usar visiones en nuestra vida hoy. Las visiones no siempre son sueños durante la noche, sino también imágenes o impresiones claras que recibimos mientras estamos despiertos. Estas visiones pueden ser momentos en los que Dios nos da una visión clara de su plan o propósito para nuestras vidas, o incluso nos muestra algo que necesita ser transformado. Los sueños y visiones como herramientas de discernimiento. En Joel 2:28, Dios promete: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones». Dios ha prometido hablar a su pueblo a través de sueños y visiones, y esto no ha cambiado. Hoy en día, aunque estos medios no son tan comunes, Dios sigue usando los sueños y visiones como herramientas de discernimiento y revelación para aquellos que están dispuestos a escucharlo. A veces, los sueños pueden ser la forma en que Dios nos muestra las áreas en nuestras vidas que necesitan ser transformadas, o incluso nos da una dirección específica para el futuro. La interpretación de los sueños y visiones. Es importante entender que no todos los sueños o visiones provienen de Dios. La Biblia nos enseña a ser sabios y discernir el origen de lo que experimentamos. Daniel 2:28 nos recuerda: «Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de ser en los postreros días». Así como Daniel fue un instrumento de Dios para interpretar los sueños del rey, hoy debemos buscar la sabiduría del Espíritu Santo para discernir la interpretación correcta de nuestros sueños y visiones. La interpretación adecuada viene a través de la oración, la meditación y el consejo de otros creyentes maduros que también pueden discernir lo que Dios está diciendo. Reflexión personal. Si alguna vez has tenido un sueño o una visión que crees que puede ser de Dios, te animo a que tomes tiempo para orar y pedirle a Él que te revele el significado. Dios no es un Dios de confusión. Si Él habla a través de sueños o visiones, Él te dará la comprensión necesaria. Recuerda que los sueños y visiones siempre deben alinearse con la palabra escrita de Dios, y nunca deben contradecir lo que Él ya ha revelado en la Biblia. Si has tenido un sueño o visión que te ha impactado, o si sientes que Dios te ha hablado de alguna manera a través de estos medios, comenta: «Dios me habló en mi sueño». Comparte tu experiencia y cómo has discernido la voz de Dios a través de tus sueños o visiones. No olvides dar un me gusta para que más personas puedan descubrir que Dios aún habla hoy a través de estos medios. Si no te has suscrito, hazlo ahora para seguir aprendiendo cómo escuchar la voz de Dios en todos los aspectos de tu vida. 9. Dios habla a través de la quietud y el silencio. En medio de un mundo ruidoso, lleno de distracciones y constantes preocupaciones, uno de los medios más poderosos en los que Dios nos habla es en la quietud y el silencio. Hoy en día vivimos rodeados de ruido constante, notificaciones en nuestros teléfonos, conversaciones, pensamientos que no paran, pero es precisamente en el silencio y la quietud que a menudo encontramos la voz de Dios con mayor claridad. Dios no siempre habla en medio del ruido, sino en los momentos de calma, cuando estamos dispuestos a detenernos y escuchar. La importancia del silencio para escuchar a Dios. En 1 Reyes 19:11-12 encontramos la historia de Elías, quien buscaba la dirección de Dios después de enfrentarse a grandes dificultades. El Señor le ordenó que se pusiera de pie en el monte, pues él iba a pasar. Primero Elías escuchó un viento fuerte, luego un terremoto y después un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos. Finalmente vino un silbido suave y apacible, y fue ahí donde Elías escuchó la voz de Dios.
Este pasaje nos enseña que Dios no siempre habla en los eventos grandiosos o ruidosos, sino que muchas veces su voz se encuentra en el susurro del silencio. El silencio es un espacio donde podemos escuchar con más claridad lo que Dios quiere decirnos. El silencio como un acto de fe. El silencio no solo es la ausencia de ruido, es un acto de fe y disposición para escuchar la voz de Dios. Cuando decidimos callar nuestras voces internas, nuestras preocupaciones y nuestros miedos, creamos el espacio necesario para que Dios pueda hablar a nuestros corazones. El Salmo 46:10 nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Cuando estamos en silencio, estamos reconociendo que Dios es soberano sobre todas las situaciones de nuestras vidas. La quietud y el silencio nos permiten enfocar nuestra atención en Él y en su voluntad. Nos permiten apartarnos de nuestras propias voces y escuchar lo que Él quiere decirnos. Este es un momento de rendición en el que nos quitamos las barreras y dejamos que Dios se mueva libremente en nuestro corazón. El silencio como oportunidad para reflexionar. La quietud también nos permite reflexionar profundamente sobre lo que Dios ya ha dicho. Cuando tomamos tiempo para meditar en las Escrituras, para pensar en las enseñanzas de la vida cristiana, estamos dejando que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, guiándonos hacia un entendimiento más profundo. La reflexión en silencio nos da la oportunidad de procesar lo que Dios nos está diciendo y cómo aplicarlo a nuestra vida. Es fácil leer la Biblia de manera apresurada o sin pensar, pero cuando nos sentamos en quietud y reflexión, permitimos que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro ser. La meditación en silencio nos ayuda a integrar las palabras de Dios en nuestra vida diaria. La quietud nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Muchas veces nos encontramos pidiendo dirección a Dios, pero la verdad es que no siempre podemos escuchar su voz porque estamos rodeados de ruido. El ruido externo y la agitación interna nos impiden discernir lo que Dios quiere de nosotros. La quietud es esencial para discernir la voluntad de Dios. En Romanos 12:2 se nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La transformación de nuestro entendimiento ocurre cuando nos apartamos del ruido y nos sometemos a la voluntad de Dios. El discernimiento espiritual crece cuando paramos, escuchamos y meditamos en lo que Él está diciendo. El silencio nos permite procesar, reflexionar y tener claridad sobre el camino que Dios tiene para nosotros. Reflexión personal. Si te encuentras constantemente abrumado por el ruido y las distracciones de la vida, te invito a hacer un espacio de silencio y quietud en tu día. Puede ser tan simple como apartarte durante unos minutos, cerrar los ojos y escuchar lo que Dios quiere decirte. Dios habla en el silencio, pero debemos estar dispuestos a detenernos y a prestar atención a su voz. La próxima vez que te encuentres buscando respuestas, date el tiempo para callar y escuchar. En ese espacio de paz, Dios te hablará de maneras que no habrías experimentado en el ruido. Si sientes que este mensaje te ha invitado a hacer un espacio de silencio en tu vida para escuchar mejor la voz de Dios, comenta: «En el silencio escucho su voz». Comparte con nosotros cómo has experimentado la presencia de Dios en momentos de quietud. Y no olvides dar un me gusta para que más personas puedan descubrir la importancia de callar y escuchar. Si no te has suscrito, hazlo ahora para seguir aprendiendo a escuchar a Dios de manera profunda y transformadora. 10. Dios habla a través de las Escrituras vividas. A menudo pensamos que la Biblia es solo un libro de enseñanzas pasadas, pero en realidad es un libro vivo.
Dios no solo habla a través de las palabras escritas, sino que usa esas escrituras para guiarnos, corregirnos y transformarnos cada día. La palabra de Dios no es estática ni limitada a un contexto histórico, sino que es viva, activa y relevante para cada momento de nuestra vida. A medida que vivimos y enfrentamos las pruebas y desafíos diarios, las Escrituras cobran vida en nosotros y nos revelan la voluntad de Dios. Las Escrituras como guía viva para la vida diaria. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no solo es un conjunto de historias antiguas o enseñanzas lejanas. Es una espada poderosa que penetra en lo más profundo de nuestro ser. Cuando leemos las Escrituras, no solo estamos consumiendo información, sino que estamos dejando que la voz de Dios nos transforme desde adentro hacia afuera. La Biblia es el medio por el cual Dios habla directamente a nuestras circunstancias y nos da la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas en cada área de nuestra vida. Dios habla a través de la aplicación práctica de las Escrituras. La verdadera riqueza de la palabra de Dios se encuentra en su aplicación práctica. No basta con leerla y memorizarla, debemos vivirla y aplicarla todos los días. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo nos recuerda: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia tiene la capacidad de transformarnos cuando la vivimos de manera práctica. Dios no solo quiere que sepamos lo que está en las Escrituras, sino que quiere que esa palabra se haga carne en nuestras vidas, que se refleje en nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestra forma de vivir. Cada vez que enfrentamos una dificultad, el Espíritu Santo usa las Escrituras para guiarnos y mostrarnos cómo reaccionar, cómo perdonar, cómo amar y cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios como la voz de Dios en acción. A menudo buscamos la voz de Dios en momentos de desesperación o confusión, sin darnos cuenta de que ya está hablando a través de su palabra. En muchas ocasiones, cuando leemos las Escrituras, Dios nos da la respuesta que estamos buscando. Jesús mismo en Mateo 4:4 respondió al diablo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La voz de Dios sigue hablándonos a través de las Escrituras. Cada vez que abres la Biblia, Dios te está hablando. No importa lo que estés enfrentando, hay una palabra en las Escrituras que te dará dirección. Puede ser una promesa de esperanza, una exhortación a cambiar tu camino o una afirmación de su presencia en tu vida. La necesidad de estudiar y meditar la palabra. El estudio constante de las Escrituras es esencial para escuchar más claramente la voz de Dios. No se trata solo de leer de manera superficial, sino de meditar profundamente en las palabras y dejar que cada versículo hable a nuestra vida. En Josué 1:8 se nos instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra de Dios abre nuestros oídos espirituales para escuchar con claridad su voz. A medida que pasamos tiempo en las Escrituras, permitimos que el Espíritu Santo nos hable y nos guíe. Las palabras de la Biblia se convierten en nuestra guía diaria, iluminando cada paso que damos. Reflexión personal. Si te has sentido perdido o sin dirección,
quiero animarte a que abras la Biblia y busques en ella las respuestas que necesitas. Dios no se ha quedado en silencio. Él sigue hablando y su voz está viva en las Escrituras. La palabra de Dios no es solo historia antigua, es un mensaje de esperanza y dirección para tu vida actual. Te animo a meditar en ella cada día, permitiendo que la voz de Dios transforme tu vida de una manera radical. Si sientes que este mensaje te ha recordado la importancia de vivir las Escrituras y permitir que la palabra de Dios te guíe, comenta "Vivo por su palabra". Comparte con nosotros cómo has experimentado la voz de Dios a través de la Biblia. Y no olvides dar un me gusta para que más personas puedan recibir la dirección divina que viene de las Escrituras. Si aún no te has suscrito, suscríbete ahora para seguir aprendiendo a escuchar la voz de Dios y vivir conforme a su palabra. 11. Dios habla a través de las promesas que nos da. Dios ha dejado promesas poderosas en las Escrituras y es a través de esas promesas que Él continúa hablándonos hoy. Las promesas de Dios son una fuente constante de esperanza, dirección y consuelo, especialmente cuando nos enfrentamos a las incertidumbres de la vida. En medio de la adversidad, las promesas de Dios son como un ancla espiritual, un recordatorio de que Él nunca nos abandona y siempre cumple lo que ha dicho. Las promesas de Dios son inquebrantables. En 2 Corintios 1:20, Pablo nos recuerda, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cada promesa de Dios está respaldada por su fidelidad y su carácter. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios ha cumplido su palabra una y otra vez, desde las promesas dadas a los patriarcas hasta las que Jesús nos dejó en el Nuevo Testamento. Las promesas de Dios no dependen de nuestras circunstancias ni de nuestra capacidad de entenderlas, sino que dependen de su naturaleza fiel. Él siempre cumple lo que promete. Dios habla a través de sus promesas de protección. Una de las promesas más reconfortantes de Dios es su promesa de protección. En Isaías 41:10, Dios dice: "No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia". Cuando nos sentimos temerosos o inseguros, es en estos momentos cuando necesitamos recordar las promesas de Dios, de que Él está con nosotros, que Él nos sostiene y que no estamos solos. Estas promesas nos hablan de su presencia constante en nuestra vida, asegurándonos que Él está cuidando de nosotros en todo momento, sin importar las circunstancias. Las promesas de Dios nos dan paz en medio de la ansiedad. Filipenses 4:6-7 nos ofrece una poderosa promesa. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa nos habla de una paz que no depende de lo que suceda a nuestro alrededor, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él nos da una paz sobrenatural que solo Él puede dar. Esta paz no tiene explicación humana, pero nos sostiene y nos permite seguir adelante con confianza, sabiendo que Dios está obrando en medio de nuestra situación. Las promesas de Dios nos dan esperanza en tiempos de desesperación. En momentos de desesperación, las promesas de Dios actúan como faros de esperanza. En Jeremías 29:11, Dios dice: "Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis". Esta promesa es particularmente poderosa cuando nos sentimos perdidos o sin rumbo. A menudo, nuestras circunstancias pueden hacernos dudar de si hay esperanza,
Pero Dios nos asegura que Él tiene un plan para nosotros, un plan de bienestar y esperanza. Sus promesas nos dan el valor para seguir adelante, confiando en que su plan para nuestras vidas es perfecto, incluso cuando no lo entendemos por completo. Las promesas de Dios nos fortalecen en nuestras debilidades. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos recuerda la promesa de Dios cuando enfrentamos nuestras debilidades. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero nos promete que su gracia es suficiente. En nuestras debilidades y luchas, Dios nos fortalece. Sus promesas nos enseñan a depender de Él, sabiendo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No necesitamos tener todo bajo control. Él está con nosotros y su gracia es todo lo que necesitamos. Reflexión personal. Si te sientes agotado, ansioso o perdido en este momento, te animo a aferrarte a las promesas de Dios. Cada promesa es una palabra viva de esperanza que te hablará directamente en tu situación. No importa cuán difícil sea la prueba que enfrentas, Dios te ha dado promesas que puedes confiar. Él está comprometido a cumplir todo lo que ha dicho y su fidelidad nunca falla. Abre tu corazón y permite que esas promesas se conviertan en tu ancla en medio de la tormenta. Si este mensaje ha tocado tu vida y te ha recordado la fidelidad de las promesas de Dios, comenta: sus promesas son mi esperanza. Comparte con nosotros cómo has experimentado el poder de las promesas de Dios en tu vida. No olvides dar un me gusta para que más personas puedan ser animadas a confiar en las promesas de Dios. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora para seguir aprendiendo cómo escuchar la voz de Dios y vivir con la esperanza que solo Él puede dar. Reflexión final. El Dios que habla. A lo largo de este estudio, hemos explorado distintas maneras en las que Dios nos habla. Desde las Escrituras vividas, el Espíritu Santo y las circunstancias de nuestra vida, hasta el silencio y las promesas divinas, Dios sigue hablando con poder y claridad a sus hijos. Él no ha dejado de comunicarse. Somos nosotros los que a veces no estamos atentos o dispuestos a escuchar su voz. Es tiempo de despertar, de afinar nuestros oídos espirituales y de buscar a Dios con todo nuestro ser. Él ha hablado en el pasado y sigue hablándonos en el presente, siempre con un propósito. Este propósito es acercarnos más a Él, transformarnos en la imagen de Cristo y guiarnos en los caminos de justicia, paz y amor. Al concluir este video, quiero que reflexiones sobre todo lo que hemos aprendido. Dios quiere hablarte, y si estás dispuesto a escuchar, Él lo hará. Las preguntas que hoy te invito a responder son: ¿estás dispuesto a hacer espacio para escuchar la voz de Dios? ¿Vas a ser obediente a lo que Él te revele? Él te está esperando para guiarte y revelarte más de su voluntad. Estás aquí por una razón. Si has llegado hasta el final de este video, quiero felicitarte. La mayoría de las personas se distraen o no terminan lo que han comenzado. Pero tú has elegido quedarte y escuchar. Esto no es casualidad. Dios ha querido que estés aquí hoy, y es un paso significativo en tu caminar espiritual. Hoy más que nunca puedes estar seguro de que Dios está hablándote. Escúchalo. Ahora, quiero invitarte a tomar 2 acciones concretas. Primero, si este mensaje ha tocado tu corazón y has decidido escuchar más atentamente la voz de Dios, comenta abajo: estoy listo para escuchar su voz. Este es un paso público, una declaración de tu compromiso con Dios y con tu caminar espiritual. Segundo, si sientes que este video puede ser una bendición para alguien más, no dudes en darle me gusta y compartirlo con tus amigos, familiares o con cualquiera que necesite escuchar la voz de Dios.
Al hacerlo, estarás ayudando a difundir este mensaje de esperanza y dirección divina. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo. Este es el momento de unirte a esta comunidad de fe, de recibir enseñanzas y recursos que te ayudarán a crecer y a acercarte más a Dios. Recuerda, al suscribirte no solo te beneficias tú, sino que también otros se beneficiarán de la palabra que compartimos. No dejes que este momento se escape. Únete a nuestra familia en Cristo y juntos seguiremos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Un regalo especial. Como agradecimiento por ser parte de esta comunidad, en la descripción del video y en el comentario fijado encontrarás un regalo especial. Haz clic en el enlace para obtenerlo y mantener viva tu llama espiritual. Antes de terminar, te pido que te tomes unos minutos para quedarte en silencio, sin interrupciones. Siente la paz de Dios y permite que su voz hable en lo más profundo de tu corazón. Dedica este tiempo de quietud y reflexión a darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y por la palabra que has recibido hoy. La música suave de fondo está ahí para ayudarte a conectarte más profundamente con su presencia. No pongas pausa. Deja que esta conexión con Dios se mantenga viva hasta el final. Gracias por ser parte de este estudio. Que la paz y la guía de Dios te acompañen siempre.